seguimos entonces, como les dije, vamos con nuestro primer apóstol del cambio y es el siguiente, hacer pausa. Hacer pausa es supremamente importante para nuestro cerebro. En la medida en que podemos hacer pausa, logramos entender qué hay en el contexto y cómo adaptarnos a él. Así que ese primer apóstol nos va a ayudar a poder entender la relación con el otro, a poder entender el contexto. Ahora, ¿qué es lo interesante? Que la ciencia ha descubierto que nuestro cerebro está diseñado para hacer pausa, que tenemos algunas milifracciones de segundo, pero que efectivamente el cerebro sí puede retenerse, ¿cierto? Contenerse un poco y hacer pausa. De manera que la invitación de este primer apóstol es: no actuemos apresuradamente, hagamos pausa para entender cómo funciona esto. Ahora quiero acudir un poco a lo que Goleman habla sobre la inteligencia emocional, que me parece muy bacano y que pueda ayudarnos, ¿no? Entonces, miren, ¿cómo hace pausa un cerebro? Siempre en el trabajo, cuando tenemos situaciones de tensión, cuando la cosa está compleja, difícil, cuando discutimos con nuestro jefe, con un compañero de trabajo, etcétera, etcétera, siempre hay un estímulo negativo. Lo que la ciencia ha encontrado es que el cerebro hace pausa, ¿cierto? Cortando con ese estímulo negativo, es decir, tengo que eliminar el estímulo negativo de momento. Ahora, no quiere decir que elimine a mi compañero con el que estaba discutiendo, no, pero sí es muy importante retirarnos de ese momento de tensión. Ahora, si es un mail que me mandó mi jefe o si es un mail que me mandó un compañero que me molestó, pues no tengo que leerlo una y otra vez, ¿cierto? Imprimirlo y volverlo a leer, porque eso es lo que en neurociencia se llama espirales negativos. Lo interesante de esto es: cortemos con el estímulo negativo, ve, te das una vuelta, o mira, sabes que hablamos después, pero hay que cortar de tajo con ese estímulo negativo. Al cortarlo, el cerebro empieza a hacer pausa, ¿cierto? Ya no estamos listos para reaccionar. Generalmente la reacción no es tan positiva, sino que el cerebro ya empieza a pensar en otra cosa porque ya no tiene de frente ese estímulo negativo. Eso que te genera la molestia ya no lo tiene de frente. Entonces funciona también para otros temas ya de relaciones humanas, tal vez relaciones de pareja, pero en el trabajo cortemos con el estímulo negativo. Es lo primero. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso para hacer pausa? Respirar profundo. Mire, esto es supremamente interesante. Hace muchísimos años se preguntaban por qué los orientales meditaban tanto y le daban tanto énfasis a la respiración. Pues la ciencia descubrió hoy que respirar es clave para el cerebro. Aquí en el lóbulo prefrontal, ¿cierto? Es donde está la información que me permite ser asertivo socialmente. Y seguramente si has visto temas de la psicología o eres psicólogo o te mueves en este medio vas a entender mucho más fácil lo que yo te digo. Pero aquí es donde está ese elemento de mi cerebro que me permite saber que no puedo reaccionar mal, que no puedo agredir al otro, que no puedo tomar cosas o decisiones que no sean asertivas socialmente. Pero cuando hay momentos de tensión, cuando yo estoy enojado o cosas así, hay mucha vasodilatación, por eso muevo las manos y tan, y manoteo y etcétera, etcétera. Esos momentos, ¿cierto? Es cuando está haciendo falta oxígeno acá. De manera que si yo respiro profundo, lo que sucede es que automáticamente llegan más oxígeno, ¿cierto? Aquí a esta parte de mi cerebro. Y el cerebro funciona con oxígeno y glucosa. Cuando llega más oxígeno, hay más neuronas activas para responder y no para reaccionar. Me fui molesto con el estímulo negativo con 4.400 neuronas para reaccionar, y después de respirar y de tomar aire profundo, ahí vuelvo con 40.000 neuronas para responder, ¿no? Funciona poco más o menos de esa manera, pero lo interesante es que al respirar sabemos que la cosa cambia. Entonces, clave respirar. Y lo tercero es la espalda derecha. Mire, los orientales también sabían que la espalda derecha estaba bien. ¿Y por qué? Descubrió la ciencia también que la espalda derecha es como una autopista con todos los carriles libres. Cuando normalmente estamos enojados, molestos, disgustados, tendemos a encorvarnos, bajar la mirada, caminar como mirando hacia el suelo, ¿cierto? Los hombros hacia adelante, pero la espalda derecha, respirar profundo hace que nuevamente todos los neurotransmisores, que el oxígeno funcione, corra por todo nuestro cuerpo, llegue a la cabeza, que es donde necesitamos que esté, y de esa manera estamos listos para hacer pausa
y entregar una respuesta adecuada. No para reaccionar, sino para responder. Así que, amigos, ese es el primero de los 12 apóstoles del cambio. Chao.